Mi nombre es Helen Janet Flores Duga. El nombre del curso es Estrategias de Comunicación Lingüística. Estoy en la sección 2 y el nombre de mi catedrático es Carmelita de la Vega. A continuación voy a leer el capítulo 9, donde se concluye y da fin a la estupenda batalla en el gallardo vizcaíno y el valiente manchego tuvieron. Dejamos en la primera parte de esta historia al valeroso vizcaíno y al famoso Don Quijote con las espadas altas y desnudas, en guisa de desgarrador, dos furibundos fendientes, tales que si en lleno se acertaban, por lo menos se dividirían y fenderían de arriba abajo y abrirían como una granada. Y en aquel punto tan dudoso paró y quedó destroncada tan sabrosa historia, sin que nos diese noticia su autor, dando de por podría hallar a lo que de ella faltaba. Causóme mucha pesadumbre, porque el gusto de haber leído tampoco se volvía en disgusto, de pensar el mal camino que se ofrecía para hallar lo mucho que a mi parecer faltaba de tan sabroso cuento, pareciéndome cosa imposible y fuera de toda buena costumbre que a tan buen caballero le hubiese faltado algún sabio que tomara a cargo el escribir sus nunca vistas hazañas, cosa que no le faltó a ninguno de los caballeros andantes, de los que dice la gente que van a sus aventuras, porque cada uno de ellos tenía una o dos sabios, como de molde, que no solamente escribían sus hechos, sino que pintaban sus más mínimos pensamientos y niñerías, por más escondidas que fuesen, y no había de ser tan desdichado, tan buen caballero, que le faltase a él lo que sobró a Platir y a otros semejantes. Y así no podía inclinarme a creer que tan gallarda historia hubiese quedado manca y estropeada, y echaba la culpa a la malignidad del tiempo, devorador y consumidor de todas las cosas, el cual o la tenía oculta o consumida. Por otra parte, me parecía que, pues entre sus libros se habían hallado tan modernos como Desengaño de Celo y Ninfas y Pastores de Henares, que también su historia debía de ser moderna y que ya no se estuviese escrita, estaría en la memoria de la gente de su aldea y de ellas las circunvencinas. Esta imaginación me traía confuso y deseoso de saber real y verdaderamente toda la vida y milagros de nuestro famoso español Don Quijote de la Mancha, luz y espejo de la caballería manchega, y el primero que en nuestra edad y en estos tan calamitosos tiempos se puso al trabajo, las andantes armas y al desfacer agravios, socorrer viudas, amparar doncellas, de aquellas que andaban con sus azotes y palafrenes, y con toda su virginidad a cuestas, de monte en monte y de valle en valle, que si no era de algún follón o algún villano de hacha y capellina, o algún descomunal gigante las forzaba. Doncella hubo en el monte los pasados tiempos que al cabo de 80 años, quien todos ellos se durmió un día debajo de tejado, se fue tan entera a la sepultura como la madre que la había parido. Digo, pues, que por estos y otros muchos respetos es digno nuestro gallardo Quijote de continuas y memorables alabanzas, que aún a mí no me deben negar por el trabajo y diligencias que puse a buscar el fin de esta agradable historia. Aunque bien sé que si el cielo, el caso y la forma no ayudaban, el mundo quedara falto y sin pasatiempo, y gusto que bien casi 2 horas podría tener el que con atención la leyere. Pasó pues el hallarla de esta manera. Estando yo un día en Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sendero, y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de la calle, llevado esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía, y vile con caracteres que conocí ser arábigos. Y puesto que aunque los conocía, no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún marisco aljamiado que los leyere. Y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua le hallara. En fin, la suerte me deparó uno que otro diciéndole mi deseo y poniéndole el libro en las manos. Le abrió por medio y leyendo un poco en él se comenzó a reír. Pregúntele yo que se reía, y respondiéndome de una cosa que tenía aquel libro escrita en el margen por anotación. Díjele que me la dijese, y él, sin dejar la risa, dijo: está como he dicho. Aquí en el margen escrito está.
Esta Dulcinea de Tobosco, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer en toda la Mancha. Cuando yo oí decir Dulcinea de Tobosco, quedé atónito y suspenso, aunque luego se me representó en aquellos cartapacios que contenían la historia de Don Quijote. Con esta imaginación le di priesa que leyese el principio, y haciéndole así, volviendo de improviso de arábigo en castellano, dijo que decía: entre las palabras nuevas es Dulcinea, que significa mujer a la que se ama. Segunda palabra, manchega, natural de la Mancha, región de España. La tercera palabra es gallardo, que es algo bizarro o valiente, o dicho de lo que corresponde al ánimo, grande, excelente. Cuarta palabra, destroncada, que significa cortar o tronchar un árbol por el tronco. Cuarta palabra, capellina, que significa pieza de la armadura antigua que cubría la parte superior de la cabeza. Y mi comentario es que durante esta lectura hubo palabras en las cuales me costaba pronunciar debido a que no tengo el hábito de leer este tipo de lecturas. Cuando son lecturas como el libro de Don Quijote de la Mancha, utiliza o menciona palabras que realmente no son tan habituales, y debido a esta falta de costumbre se me complicó un poquito pronunciar algunas palabras. Gracias. Mi nombre es Helen Janet Flores Duar. El nombre del curso es Estrategias de Comunicación Lingüística. Estoy en la sección 2 y el nombre de mi catedrático es Carmelita de la Vega. A continuación voy a leer el capítulo 9, donde se concluye y da fin a la estupenda batalla en el gallardo vizcaíno y el valiente manchego tuvieron. Dejamos en la primera parte de esta historia al valeroso vizcaíno y al famoso Don Quijote con las espadas altas y desnudas, en guisa de desgarrador, dos furibundos fendientes, tales que si en lleno se acertaban, por lo menos se dividirían y fenderían de arriba abajo y abrirían como una granada. Y en aquel punto tan dudoso paró y quedó destroncada tan sabrosa historia, sin que nos diese noticia su autor, dando de por podría hallar a lo que de ella faltaba. Causóme tanta mucha pesadumbre, porque el gusto de haber leído tampoco se volvía en disgusto, de pensar el mal camino que se ofrecía para hallar lo mucho que a mi parecer faltaba de tan sabroso cuento, pareciéndome cosa imposible y fuera de toda buena costumbre que a tan buen caballero le hubiese faltado algún sabio que tomara a cargo el escribir sus nunca vistas hazañas, cosa que no le faltó a ninguno de los caballeros andantes, de los que dice la gente que van a sus aventuras, porque cada uno de ellos tenía una o dos sabios, como de molde, que no solamente escribían sus hechos, sino que pintaban sus más mínimos pensamientos y niñerías, por más escondidas que fuesen, y no había de ser tan desdichado, tan buen caballero, que le faltase a él lo que sobró a Platir y a otros semejantes. Y así no podía inclinarme a creer que tan gallarda historia hubiese quedado manca y estropeada, y echaba la culpa a la malignidad del tiempo, devorador y consumidor de todas las cosas, el cual o la tenía oculta o consumida. Por otra parte, me parecía que, pues entre sus libros se habían hallado tan modernos como Desengaño de Celo y Ninfas y Pastores de Henares, que también su historia debía de ser moderna, y que ya no se estuviese escrita, estaría en la memoria de la gente de su aldea y de ellas las circunvencinas. Esta imaginación me traía confuso y deseoso de saber real y verdaderamente toda la vida y milagros de nuestro famoso español Don Quijote de la Mancha, luz y espejo de la caballería manchega, y el primero que en nuestra edad y en estos tan calamitosos tiempos se puso al trabajo, las andantes armas y al desfacer agravios, socorrer viudas, amparar doncellas, de aquellas que andaban con sus azotes y palafrenes, y con toda su virginidad a cuestas, de monte en monte y de valle en valle, que si no era de algún follón o algún avillano de hacha y capellina, o algún descomunal gigante las forzaba. Doncella hubo en el monte los pasados tiempos que al cabo de 80 años, quien todos ellos se durmió un día debajo de tejado, se fue tan entera a la sepultura como la madre que la había parido. Digo, pues, que por estos y otros muchos respectos es digno
respetos, es digno nuestro gallardo Quijote de continuas y memorables alabanzas, que aún a mí no me deben negar por el trabajo y diligencias que puse a buscar el fin de esta agradable historia. Aunque bien sé que si el cielo, el caso y la forma no ayudaban, el mundo quedara falto y sin pasatiempo. Y gusto que bien casi 2 horas podría tener el que con atención la leyere. Pasó pues el hallarla de esta manera. Estando yo un día en Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sendero, y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de la calle, llevado esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía, y vile con caracteres que conocí ser arábigos. Y puesto que aunque los conocía, no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún marisco aljamiado que los leyere. Y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua le hallara. En fin, la suerte me deparó uno que otro diciéndole mi deseo y poniéndole el libro en las manos. Le abrió por medio y leyendo un poco en él se comenzó a reír. Pregúntele yo que se reía y respondiéndome de una cosa que tenía aquel libro escrita en el margen por anotación. Díjele que me la dijese y él, sin dejar la risa, dijo: está como he dicho. Aquí en el margen escrito está: esta Dulcinea de Tobosco, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer en toda la Mancha. Cuando yo oí decir Dulcinea de Tobosco, quedé atónito y suspenso, aunque luego se me representó en aquellos cartapacios que contenían la historia de Don Quijote. Con esta imaginación le di priesa que leyese el principio, y haciéndole así, volviendo de improviso de arábigo en castellano, dijo que decía: entre las palabras nuevas es Dulcinea, que significa mujer a la que se ama. Segunda palabra, manchega, natural de la Mancha, región de España. La tercera palabra es gallardo, que es algo bizarro o valiente, o dicho de lo que corresponde al ánimo, grande, excelente. Cuarta palabra, destroncada, que significa cortar o tronchar un árbol por el tronco. Cuarta palabra, capellina, que significa pieza de la armadura antigua que cubría la parte superior de la cabeza. Y mi comentario es que durante esta lectura hubo palabras en las cuales me costaba pronunciar debido a que no tengo el hábito de leer este tipo de lecturas. Cuando son lecturas como el libro de Don Quijote de la Mancha, utiliza o menciona palabras que realmente no son tan habituales, y debido a esta falta de costumbre se me complicó un poquito pronunciar algunas palabras. Gracias. Capítulo 9, de donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente manchego tuvieron. Dejamos en la primera parte de esta historia al valeroso vizcaíno y al famoso Don Quijote con las espadas altas y desnudas, en guisa de descargar 2 furibundos pendientes, tales que si en lleno se acertaban, por lo menos se dividirían y federían de arriba abajo, y abrirían como una granada, y en aquel punto tan dudoso paró y quedó destroncada tan sabrosa historia, sin que nos diese noticia su autor donde se podría hallar lo que de ella faltaba. Causóme esta mucha pesadumbre, porque el gusto de haber leído tampoco se volvía en disgusto de pensar el mal camino que se ofrecía para hallar lo que mucho a mi parecer faltaba de tan asombroso cuento. Parecióme cosa imposible y fuera de toda buena costumbre que a tan buen caballero le hubiese faltado algún sabio que tomara a cargo el escribir sus nunca vistas hazañas, cosa que no faltó en ninguno de los caballeros andantes, de los que dicen la gente que van a sus aventuras, porque cada uno de ellos tenía 1 o 2 sabios como de molde, que no solamente escribían sus hechos, sino que pintaban sus más mínimos pensamientos y niñerías, por más escondidos que fuesen, y no había de ser tan desdichado, tan buen caballero, que le faltase a él lo que le sobró a Platir y a otros semejantes. Y así no podía inclinarme a creer que tan gallarda historia hubiese quedado manca y estropeada, y echaba la culpa a la malignidad del tiempo, devorador y consumidor de todas las cosas, el cual o la tenía oculta o consumida. Por otra parte, me parecía que entre sus libros se había hallado tan modernos como Desengaño de celo y Ninfas y Pastores de Hernares,
que también su historia debía de ser moderna, y que ya no estuviese escrita. Estaría en la memoria de la gente de su aldea y de las ellas concubinas. Esta imaginación me traía confuso y deseoso de ser y saber real y verdaderamente toda la vida y milagroso de nuestro famoso español Don Quijote de la Mancha, luz y espejo de la caballería manchega. Y el primero en nuestra edad y en estos tan calamitosos tiempos se puso al trabajo y ejercicio de las andantes armas y al desfacer agravios socorrer viudas, amparar doncellas de aquellos que andaban con sus azotes y palafrenes, y con toda de virginidad de cuesta, de monte en monte y de valle en valle, que si no era que algún follón o algún villano de hacha y capellina, o algún descomunal gigante la forzara a la doncella, hubo en los pasados tiempos que al cabo de 80 años, que en todos ellos no durmió un día debajo de tejado, se fue tan entera a la sepultura como la madre que los había parido. Digo, pues, que por estos y otros muchos respectos es digno gallardo Quijote de continuas y memorables alabanzas, y aún a mí no me deben de negar por el trabajo y diligencia que puse en buscar el fin de esta agradable historia, aunque bien sé que si el cielo, el caso y la fortuna no me deben ayudar, el mundo quedará falto y sin el pasatiempo y gusto que bien así 2 horas podrá tener el que con atención la leyere. Pasó, pues, el hallarla de esta manera. Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un cedero, y como yo, aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de la calle, llevaba desde mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía y vile con características que conocí ser arábigos. Y puesto que aunque los conocía, no los sabía leer, anduve mirando si parecía por ahí algún morisco aljamiado que los leyese. Y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallara. En fin, la suerte me deparó uno que otro diciéndome mi deseo y poniéndole el libro en las manos, le abrió por medio y leyendo un poco en él, se comenzó a reír. Pregúntele yo que de qué se reía, y respondiéndome que de una cosa que tenía aquel libro escrita en el margen por anotación. Díjele que me la dijese, y él sin dejar la risa dijo: está, como he dicho, aquí en el margen escrito esto. Esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha. Cuando yo oí decir Dulcinea del Toboso, quedé atónito y suspenso, porque luego se me representó en aquellos cartapacios contenían la historia de Don Quijote. Con esta imaginación le di priesa que leyera y que leyese el principio, y haciéndolo así, volviendo de improviso el arábigo en castellano, dijo que decía: Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamel Benengeli, historiador arábigo. Mucha discreción fue menester para disimular el contexto que recibí cuando llegó a mis oídos el título del libro, y saltándole del cedero, compré al muchacho todos los papeles y cartapacios por medio real, que si él estuviera a discreción y supiera lo que yo deseaba, bien se pudiera prometer y llevar más de 6 reales en la compra. Apárteme luego con el morisco por el claustro de la iglesia mayor, y roguéle que volviese a aquellos cartapacios, todos los que trataban de Don Quijote, en lengua castellana, sin quitarles ni añadirles nada, ofreciéndole la paga que él quisiese, contentóse de 2 arrobas de pasas y 2 fanegas de trigo, y prometió de traducirlos bien y fielmente y con mucha brevedad. Pero yo, por facilitar más el negocio y por no dejar de la mano tan buen hallazgo, le traduje a mi casa, donde un poco más y mes y medio la tradujo toda del mismo modo que aquí se refiere. Estaba en el primer cartapacio pintada muy al natural la batalla de Don Quijote con el vizcaíno, puesto en la misma postura que las historias cuentan, levantadas las espadas, el uno cubierto de su rodela, el otro de la almohada, y la mula del vizcaíno tan al vivo que estaba mostrando ser de alquiler a tiro de ballesta. Tenía a los pies escrito el vizcaíno un título que decía Don Sancho de Acepitina, que sin duda debía de ser su nombre,
y a los pies de Rocinante ballesta que decía Don Quijote. Estaba Rocinante maravillosamente pintado, tan largo y tendido, tan tenuado y flaco, y con tanto espinazo, tan ético conformado, que mostraba bien al descubierto con cuánta advertencia y propiedad se le había puesto el nombre de Rocinante. Junto a él estaba Sancho Panza, que tenía del cabestro a su asno, a los pies del cual estaba otro rétulo que decía Sancho Zancas, y debía de ser que tenía a lo que mostraba la pintura la barriga grande, el tolle corto y las zancas largas, y por eso se le debió de poner nombre de Panza y de Zancas, que con estos dos sobrenombres se llama alguna de estas veces la historia. Otras algunas menudencias había que advertir, pero todas son de poca importancia y que no le hacen al caso a la verdadera relación de la historia, que ninguna es mala como sea verdadera. Se puede poner alguna objeción cerca de su verdad, no podrá ser otra sino haber sido su autor arábigo, siendo muy propio de los de aquella nación ser mentirosos, aunque por ser nuestros enemigos antes se puede entender haber quedado falto en ella que demasiado, y así me parece a mí, pues cuando pudiera y debiera extender la pluma en las alabanzas de tan buen caballero, parece que de la industria las pasa en silencio, cosa mal hecha y peor pensada, habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos y no nada apasionados, y que ni el interés, ni el miedo al rencor, ni la ficción no les hagan torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso del presente, advertencia de lo porvenir. En esta se hallará todo lo que se acertare a desear la más apacible, y si algo bueno en ella faltare, por mí tengo fe que por culpa del galgo de su autor, antes que por falta del sujeto. En fin, su segunda parte, siguiendo la traducción, comenzaba de esta manera. Puestas y levantadas en alto las cortadoras espadas de los dos valerosos y enojados combatientes, no parecía sino que estaban amenazando al cielo, a la tierra y al abismo, tal era el menudo y continente que tenían. Y el primero que fue a desgarrar el golpe fue el colérico vizcaíno, el cual fue dado con tanta fuerza y tanta furia que a no volverse la espada en el camino, aquel solo golpe fuera bastante para dar fin a su rigurosa contienda y a todas las aventuras de nuestro caballero. Mas la buena suerte, que para mayores cosas le tenía guardado, torció la espada de su contrario, de modo que, aunque le acertó en el hombro izquierdo, no le hizo daño que desarmarle todo aquel lado, llevándole de camino gran parte de la celada con la mitad de la oreja, que todo ello con espantosa ruina vino al suelo, dejándole muy maltrecho. Válame Dios, ¿y quién será aquel que buenamente pueda contar ahora la rabia que entró en el corazón de nuestro manchego, viéndose parar de aquella manera? No se diga más, sino que fue de manera que se alzó de nuevo en los estribos y apretando más la espada en las dos manos con tal furia desgarró sobre el vizcaíno, acertándole de lleno sobre la almohada y sobre la cabeza, que sin ser parte de buena defensa, como si cayera sobre la montaña, comenzó a echar sangre en las narices y por la boca y por los oídos, y a dar muestras de caer en la mula abajo, de donde cayera sin duda si no se abrazara con el cuello, pero con todo eso sacó los pies de los estribos y luego los brazos, y la mula, espantada del terrible golpe, dio a correr por el campo y a pocos corcóboros dio con dueño en tierra. Con mucho sosiego mirando a Don Quijote, y como lo vio caer, saltó de su caballo y con mucha ligereza se llegó a él, y poniéndole la punta de la espada en los ojos, le dijo que rindiese, sino que le cortaría la cabeza. Estaba el vizcaíno tan turbado que no podía responder palabra y que él lo pasara mal, según estaba ciego Don Quijote, si las señoras del coche, que hasta entonces con gran desmayo habían mirado la pendencia, no fueran a donde estaba y le pidieran con mucho encarecimiento les hubiese sido tan merced y a favor de perdonar la vida de aquel su escudero. A lo cual Don Quijote respondió con mucho entorno y gravedad: por cierto, hermosas señoras, yo soy muy contento de hacer lo que me pedís, mas ha de ser con una condición y concierto, y es que en este caballero me ha de prometer de ir al lugar del Toboso y presentarse de mi parte ante la sin par doña Dulcinea, para que ella haga de él lo que más fuere de su voluntad.
Las temerosas y desconsoladas señoras, sin entrar en cuenta de lo que don Quijote pedía y sin preguntar quién Dulcinea fuese, le prometieron que el escudero haría todo aquello que de su parte le fuese mandado. Pues en fe de esa espada yo no le haré más daño, puesto que me lo tenía bien merecido. Capítulo 10. De los graciosos razonantes que pasaron entre don Quijote y Sancho Panza, su escudero, ya en este tiempo se había levantado Sancho Panza, algo maltratado de los mozos de los frailes, y había estado atento a la batalla de su señor don Quijote, y rogaba a Dios en su corazón fuese servido de darle victoria, y que en ella ganase alguna ínsula de donde le hiciese gobernador, como se lo había prometido. Viendo pues ya acabada la pendencia y que su amo volvía a subir Rocinante, llegó a tenerle el estribo y antes de subirse, se hincó de rodillas delante de él y haciéndole de la mano, se la besó y le dijo: sea vuestra merced servido, señor Don Quijote mío, de darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado, que por grande que yo sea, yo me siento con fuerzas de saberla gobernar, tal y tan bien como otro que haya gobernado ínsulas en el mundo. A lo cual respondió Don Quijote: advertid, hermano Sancho, que esta aventura y las de estas semejantes no son aventuras de ínsulas, sino de encrucijadas, en las cuales no se gana otra cosa que sacar rota la cabeza o una oreja menos. Tened paciencia, que aventuras se ofrecerán donde no solamente os pueda hacer gobernador, sino más adelante. Agradeciéndole mucho, señor Sancho, y besándole otra vez la mano y la falda de la loriga, le ayudó a subir sobre Rocinante y él subió sobre su asno y comenzó a seguir a su señor, que a paso tirado, sin despedirse ni hablar más del coche, se entró por un bosque que ahí junto estaba, guiándole Sancho a todo el trote de jumento, pero caminaba tanto Rocinante que viéndole quedar atrás, le fue forzado dar voces a su mano, que aguardase. Hízolo así don Quijote, teniendo las riendas a Rocinante hasta llegase su cansado escudero, el cual en llegando le dijo: paréceme, señor, que sería acertado irnos a traer a alguna iglesia, que según quedó maltrecho aquel con quien os combatéis, no será mucho más que den noticia del caso a la Santa Hermandad y nos prenda. Y a fe que si lo hacen, que permiso que salgamos de la cárcel, que nos ha de sudar el ojo. Calla, dijo don Quijote, ¿y dónde has visto tú o leído jamás que caballero andante haya sido puesto ante la justicia por más homicidios que hubiese cometido? Yo no sé nada de homicidios, respondió Sancho, ni en mi vida le caté a ninguno, solo sé que la Santa Hermandad tiene que ver con los que pelean en el campo y en eso no me entremente. Pues no tengas pena, amigo, respondió don Quijote, que yo te sacaré de las manos de los calderos, cuanto más de la hermandad. Pero dime, por tu vida, ¿has visto más valeroso caballero que yo en todo el descubierto de la tierra? ¿Has leído en historias otro que tenga ni haya tenido más brío, acometer más aliento en el perseverar, más destreza en el herir, ni más maña en el derribar? La verdad sea, respondió Sancho, que yo no he leído ninguna historia jamás, porque ni sé leer ni escribir. Mas lo que os haré apostar es más que atrevido, amo, que vuestra merced yo no le he servido en todos los días de mi vida, y quiera Dios en estos atrevimientos no se paguen donde tengo dicho. Lo que le ruego a vuestra merced es que se cure, que le va mucha sangre de esa oreja, que aquí traigo hilas y un poco de unguento blanco para las alforjas. Todo eso fuera bien excusado, respondió don Quijote, si a mí me acordara de hacer una redoma de bálsamo de fierabras, que con una sola gota se ahorrarán tiempo y medicinas. ¿Qué redoma y qué bálsamo es este?, dijo Sancho Panza. Es un bálsamo, respondió don Quijote, de quien tengo la receta en la memoria, con el cual no hay que tener temor ni la muerte, ni hay que pensar morir de ferida alguna. Y así, cuando yo le haga y te lo dé, no tienes que más que hacer, sino que cuando vieres en alguna batalla me han partido por medio del cuerpo, como muchas veces suele acontecer, bonitamente la parte del cuerpo que hubiese caído en el suelo, y con mucha sutileza, antes de que la sangre se le hiele, la pondrás sobre la otra mitad que quedare en la silla, advirtiendo en el callajo igualmente, y al justo luego me darás a beber solo 2 tragos del bálsamo que he dicho, y verásme quedar más sano que una manzana. Ay, dijo Panza, yo renuncio desde aquí al gobierno de la prometida ínsula y no quiero otra cosa en pago de mis muchos y buenos servicios, sino que vuestra merced me dé la receta de ese extremado licor,
que para mí tengo que valdrá la onza a donde quiera más de a 2 reales, y no he menester yo más para pasar esta vida horrenda y desencaminada. Pero es de saber ahora si tiene mucha costa el hallese. Con menos de 3 reales se pueden hacer 3 azumbres, respondió don Quijote. Pecador de mí, replicó Sancho, pues ¿a qué guarda vuestra merced a hacelle y a enseñármele? Calla, amigo, respondió don Quijote, que mayores secretos pienso enseñarte y mayores mercedes hacerte, y por ahora curémonos que la oreja me duele más de lo que yo quisiera. Sacó Sancho de las alforjas hilas y ungüento, mas cuando don Quijote llegó a ver rota su celaza, pensó perder el juicio, y puesta la mano en la espalda, de alzando los ojos al cielo, y dijo: Yo hago juramento al Criador de todas las cosas y a todos los santos, 4 evangelios, donde más largamente están escritos, de hacer la vida que hizo el grande marqués de Mantua cuando juró de vengar la muerte de su sobrino Valdovinos, que fue de no comer pan a manteles ni a su mujer Foljar, y a otras cosas que, aunque de ellas no me acuerdo, las doy aquí por expresadas, hasta tomar entera venganza del que de tal desajustado me fizo. Oyendo esto, Sancho le dijo: Advierta vuestra merced, señor don Quijote, que si el caballo cumplió lo que se le dejó ordenado de irse presentar ante mi señora Dulcinea del Toboso, ya habrá cumplido con lo que debía, y no merece otra pena si no comete vuestro delito. Has hablado y apuntado muy bien, respondió don Quijote, y así anuló el juramento en cuanto le toca tomar del venganza, pero hágole y confírmole de nuevo de hacer saber que he dicho, hasta tanto que quite o forcede otra celada y tan buena como esta a algún caballero. Y no pienses, Sancho, que así a humo de pajas hago esto, que bien tengo a quien emitir en ellos, que esto mismo paso al pie de la tierra sobre el yelmo de Mambrieno, que tan caro le costó a Sacripante. Quede al diablo vuestra merced tales juramentos, señor mío, suplicó Sancho, que son muy en daño en la salud y muy en perjurio en la conciencia. Si no, dígame ahora, si acaso en muchos días no topamos hombre armado con celada, ¿qué hemos de hacer? ¿Hace de cumplir el juramento o despecho de tantos inconvenientes e incomodidades, como será el dormir vestido y el no dormir en poblado, y en otras 1000 penitencias que contenía el juramento de aquel loco viejo de Marqués de Manto, que vuestra merced quiere revalidar ahora? Mire vuestra merced bien que por todos estos caminos no andan hombres armados, sino arrieros y carreteros, que no solo traen celadas, pero quizá no las han oído nombrar en todos los días de su vida. Engañaste en esto, dijo don Quijote, porque no habremos estado 2 horas por estas encrucijadas, cuando vemos más armados que lo vinieron sobre Alcar a la conquista de Angélica la Bella. Alto pues sea así, dijo Sancho, y adiós gran prasga, que no suceda bien, y que se llegue ya el tiempo de ganar esta ínsula que tan cara me cuesta, y muérame yo luego. Yo te he dicho, Sancho, que no te dé eso cuidado alguno, que cuando faltare ínsula, ahí está el reino de Dinamarca o el de Sobradiz, que te vendrán como anillo al dedo, y más que por ser en tierra firme te debes más alegrar. Pero dejemos esto para un tiempo, y mira si traes algo en esas alforjas que comamos, porque vamos luego en busca de algún castillo donde alojemos esta noche y hagamos el bálsamo que te he dicho, porque yo te voto a Dios que me va doliendo mucho la oreja. Aquí trae una cebolla y un poco de queso y no sé cuántos mendrugos más de pan, dijo Sancho, pero son manjares que pertenecen a tan valiente caballero como vuestra merced. ¿Qué tal lo entiendes?, respondió don Quijote. Hágote saber, Sancho, que es una honra de los caballeros andantes no comer en un mes, y ya que coman sea de aquello que hallaren más a mano. Y esto se te hiciera cierto si hubieses leído tantas historias como yo, que aunque han sido muchas, en todas ellas no he hallado hecha relación de que los caballeros andantes comiesen, si no era acaso y en algunos suntuosos banquetes que se le hacían, y a los demás días se le pasaban en flores, y aunque se deja entender que no podían pasar ni comer y sin hacer todos los otros manizares naturales, porque en efecto eran hombres como nosotros. Hace de entender también que andando lo más del tiempo de su vida por las florestas y despoblados y sin cocinero, que más su ordinaria comida sería de viandas rústicas, tales como las que tú ahora me ofreces,
Así que, Sancho, amigo, no te acongoje lo que a mí me da gusto, ni quieras tú hacer mundo nuevo ni sacar la caballería. Ándate de sus quicios. Perdóneme vuestra merced, dijo Sancho, que como yo no sé leer ni escribir, como otra vez he dicho, no sé ni he caído en las reglas de la profesión caballeresca, y de aquí en adelante yo proveeré las alforjas de todo género de fruta seca para vuestra merced, que es caballero, y para mí las proveeré, pues no lo soy, de otras cosas volátiles y de más sustancia. No digo yo, Sancho, replicó don Quijote, que sea forzoso a los caballeros andantes no comer otra cosa sino estas frutas que dices, sino que más su ordinario sustento debía de ser de ellas y de algunas hierbas que hallaban por los campos, que ellos conocían y yo también conozco. Virtud es, respondió Sancho, conocer esas hierbas que según yo me imaginando, algún día será menester usar de ese conocimiento. Y sacando en esto lo que dijo que traía, comieron los dos en buena paz y compañía. Pero deseosos de buscar dónde alojar aquella noche, acabaron con mucha brevedad su pobre y seca comida. Subieron luego a caballo y diéronse prisa por llegar a poblado antes que anocheciese. Pero faltóles el sol y la esperanza de alcanzar lo que deseaban junto a unas chozas de algunos cabreros y así determinaron de pasarla ahí. En cuanto fue de pesadumbre para Sancho no llegar a poblar, fue de contento para su amo dormirla al cielo descubierto, por parecerle que cada vez que esto le sucedía era hacer un acto posesivo que felicitara la prueba de su caballería.